géneros que hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Hoy lo vamos a revisar. Es muy interesante y además estos microorganismos están causando infecciones respiratorias hoy por el invierno. A ver, en resumen, ¿quién me comenta de la clase anterior? En resumen, ¿qué es lo que ha podido tal vez puede explicarnos ahora de qué hemos abordado en la anterior clase? ¿Qué le ha llamado la atención? Un pequeño resumen de lo que hemos hablado en la anterior clase. A ver, ¿alguien? O un pequeño comentario. Chicos, muchachos, muchachas, a ver, ¿quién puede complementar? Buenas noches, doctora. Reina, adelante. Tal vez podría complementar, bueno, algo, ¿no? Que me llamó la atención de la anterior clase era la explicación sobre la transfusión de heces fecales que habló, ¿no? Porque yo no tenía conocimiento que se podía realizar eso, pero usted nos explicó y no me llamó mucho la atención esa parte, doctora. Ya, muy bien, la transferencia de materia fecal por anormalidades en la microbiota intestinal, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Este es en el tema de microbiota, ¿no? A ver, ¿quién más con el tema de cocos? Bueno, doctora, yo más o menos lo que me acuerdo, yo podía notar en el tema de estafilococos es que el único que presenta coagulasa positivo es el estafilococos aureus, sí. Y otra cosa también que considero que es muy importante a tomar en cuenta siempre es que no todos tienen todas las enzimas que nos ha mostrado usted, ¿no? Sino pueden presentar algunas y otras no. Y esto va a influir en la patogenicidad que va a presentar. Exacto, muy bien. Sí, Staphylococcus dorado, aureus, de oro, oro se abrevia, ¿no ve? Aureus, de ahí viene el estafilococo dorado, que es muy, muy, muy interesante ese microorganismo, ¿no? Ya, muy bien, Diego. Ya, ahora voy a compartir pantalla y les he subido a la plataforma dos textos muy interesantes. A mí me parecen muy bonitos, la verdad. Muy prácticos, ¿no? Entonces, uno de ellos es este. Estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Bacteriología médica. ¿Sí? No está compartiendo nada, No, doctora. doctora. Ya, un momentito. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí Ya, se ve. ya, muy bien. Bueno, acá aborda muchos de los microorganismos que vamos a llevar durante el año, pero nos vamos a enfocar en lo que es Staphylococcus streptococcus. Ya, acá es bacteriología médica, sí, basada en problemas. Hay casos clínicos también muy interesantes, pero debemos estudiar primeramente las bacterias, ¿no? Vamos a ir acá. Vean su índice. Me parece a mí un libro muy práctico. Esa es la palabra. Acá en el contenido. Habla clasificación y estructura, genética, creo que algunos temas hemos sacado también de acá, enfermedades bacterianas del tracto respiratorio superior, enfermedades bacterianas del tracto respiratorio inferior, que es lo que vamos a ver ahora, porque los cocos, estreptococo piógeno, estreptococo betemolítico, recuerdan la clasificación de Lancet y de Rebeca, que ha estudiado los estreptos y los ha clasificado a partir de muestras respiratorias de los soldados que iban a la guerra. Entonces,
estos causan infecciones respiratorias, como el piógenes, que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Y el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía, y hoy hay muchas personas en los hospitales con neumonía, ¿verdad? Agente etiológico es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Luego, también hemos dicho que el aureus, por ejemplo, y el piógenes también causan enfermedades de la piel, ¿no? Dermatitis, ¿no es cierto? Incluso llegan a necrosar la piel, ¿no? Por algunas enzimas que tienen productoras de toxinas. Ya, bueno, y acá hay otros, entre enfermedades del aparato gastrointestinal, que vamos a ver más adelante, enfermedades bacterianas sistémicas, del aparato urinario, que esto vamos a ver con enterobacterias, que ya es ya nomás el siguiente tema, que ya les he pasado a la plataforma también, enterobacterias parte 1, parte 2, parte 3, ahí vamos a hablar de las infecciones de tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, que está más adelante, del sistema nervioso central, que también los cocos producen, ¿no ve? Meningitis producen también, el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Luego, enfermedades bacterianas de ojos, luego hay otro apartado de la biología molecular y patogenicidad bacteriana y su relación con el hospedero, inmunología, que en realidad el estudio de la microbiología pues se complementa con inmunología infecciosa y biología molecular o microbiología y microbiología molecular, ¿no? Para el diagnóstico. Epidemiología y salud pública, que hemos tocado algunos temas, ¿no? En la patogenicidad, en uno de los primeros temas que hemos tocado relacionado con epidemiología, también pueden complementar con este capítulo. Luego también, en cuanto a la clínica, esto más para los médicos, y medidas hospitalarias para el control de enfermedades infecciosas que se hacen en los hospitales para controlar, y el diagnóstico microbiológico de las enfermedades, que esto ya prácticamente abarca a nuestra área del conocimiento, ¿no? Que hablan de técnicas microbiológicas en laboratorio que se utilizan, pues pueden complementar su práctica con este capítulo. Pero ahora vamos a ir a ver lo que hemos avanzado. Primero, a ver, ¿dónde estamos? Aquí habíamos visto Staphylococcus y Streptococcus. Vamos a ver qué patógenos habíamos visto. Recuerden, hemos visto los de importancia médica, aureus, este lo vamos a ver, epidermidis, que también causa infecciones más que todo en la piel, hemolíticos, saprofíticos, también infecciones urinarias, entre los estáfilos. Género estáfilos y sus diferentes especies, ¿no? Género estáfilo, especie aureus, estáfilo, especie epidermidis, género Staphylococcus, especie hemolíticos, género Staphylococcus, especie saprofíticos. Vean cómo está escrito el nombre científico, Staphylococcus, mayúscula, minúscula, género, especie, ¿no? La escritura tiene que estar en todo momento correcta, ¿verdad? Ya, bueno, eso es lo que habíamos visto en los estáfilos, los 4. Habíamos visto sus factores de virulencia, ¿no? De cada uno, diferenciándose de otros, lo que produce, ¿no es cierto? Meningitis, vean, meningitis es infección del sistema nervioso central. Neumonía, produce, el aureus también produce neumonía. Sepsis, llega a torrente sanguíneo. Como está en la piel, somos portadores en la nariz, en las manos, en la piel. Puede producir artritis séptica, puede incluso cuando llega a la sangre puede llegar a hueso y producir osteomielitis, los estáfilos. Estamos recordando, vean acá, piodermitis, ¿no? Como produce abscesos, foliculitis, ¿no? Prácticamente, sobre todo en los bebés con pañales que van rozando, les produce piodermitis. También puede producir neumonía estafilocócica, vean acá, sobre todo el aureus produce. De todos los géneros, el aureus es el que
produce neumonía estafilocócica, osteomielitis, infectando hueso. Ya, acá las pruebas de laboratorio, ¿no? Te voy a mostrar las pruebas de identificación, el saprofíticos, que es coagulasa negativo en comparación al aureus, produce el saprofíticos. El aureus produce infección del tracto urinario con mucho menos frecuencia, el saprofíticos también. Infección de eso en cuanto a estafilos. Estreptos, habíamos visto que también son los cocos en cadena, por eso son estreptos, ¿no? Que son igual cocos en cadena, que pueden tener hemólisis alfa, beta o gamma, algunas pruebas que se usan en laboratorio para identificar como la bacitracina, la optoquina, bacitracina sensible al piógenes, optoquina sensible al leumoniae, requieren medios especiales, son lábiles al medio ambiente y ahí tienen la coloración de Gram y acá la hemólisis, ¿no? Ya sea el piógenes o el streptoneumoniae. El piógenes tiene hemólisis completa beta y el neumococo tiene hemólisis parcial alfa. Prueba de la bacitracina en laboratorio, que si es sensible, si tiene un halo, confirma que es piógenes, y la optoquina, sensibilidad, confirma neumococo. Los factores de virulencia de cada que ya habíamos visto, los principales, que es el que da más patógeno, ya habíamos dicho, ¿no? Que el piógenes, vean, género, especie, que es un streptobeta hemolítico del grupo A en la clasificación de RBK, la hace bien. Streptococcus pyogenes es agente causal de la faringoamigdalitis aguda, lo que nos da en invierno, ¿no? Por eso muchas personas deben estar cursando con faringitis, faringoamigdalitis aguda, lo que nos da en esta temporada. Agente causal bacteriano. Los agentes causales son de origen viral, más del 80%. Ahí tenemos la influenza, ¿verdad? Ahora está circulando influenza, pero es importante vacunarse. Pero entre los bacterianos, que es 20-25%, la probabilidad o la frecuencia, el principal es el piógeno. Entonces, ¿quién causa esto? Streptococcus pyogenes, el coco que estamos. Del grupo A piógenes en el año. Entonces, cuando son crónicos, estos pacientes son candidatos a que los retiren, a que se haga la cirugía de la amigdalectomía. Y entre otras complicaciones, les puede también a estos pacientes crónicos llegar a producir fiebre reumática, glomerulonefritis, artritis reactiva post-estreptocócica después de una infección por estreptococo, una artritis y otras complicaciones neurológicas, ¿no? No se queda ahí, ¿no? La infección. Entonces, ya el diagnóstico de laboratorio, la toma de muestra, del hisopado de fauces, ¿no? Cultivar en los medios, agar sangre de carnero, algunas pruebas serológicas, inmunológicas que ayudan para el diagnóstico de los pacientes, y entre otros, ese es el piógenes, el de mayor importancia en cuanto a infección de vías respiratorias altas. Vías respiratorias bajas, el neumococo, pero hay otros estreptococos que también pueden producir otras enfermedades como la Galaxiae, productor de enfermedades en neonatos, les produce neumonía, sepsis, meningitis, infección del sistema nervioso central, ¿no? Y en las madres igual, sepsis puerperal, está asociado más que todo a materno-infantil, ¿no? A las madres y a los neonatos.
puede producirles sepsis puerperal y en los adultos también esta galactiae puede producir infección de tracto urinario con menos frecuencia, pero sí también podemos aislar de muestra de orina. El grupo Viridans, endocarditis bacteriana subaguda, y otro grupo de estreptococos llamados enterococos, SPP, ¿no? Todas las especies de enterococos, que estos pueden producir también infecciones urinarias altas, bajas, bacteremias, endocarditis, infecciones intraabdominales. Estos enterococos son, algunos autores lo clasifican dentro, los toman en cuenta dentro del género Streptococcus como enterococos y otros separados. En realidad son cocos también, ¿ya? Son catalasa negativa. Luego de acá habíamos visto Streptoneumoniae, que es un diplococo gram positivo lanceolado encapsulado, ¿verdad? A diferencia de los demás, que si bien puede estar en cadenitas como acá, en la tinción de grano, pero generalmente observamos su forma en diplococo, en dos parejitas, no son redondas completamente, sino ovaladas, ¿no? Entonces son un poco ovaladas. Y alrededor, si observan un halo, es su cápsula, que se puede visualizar en la coloración de grano. Así se presenta el estreptococo como diplococo, lanceolado, gram positivo, capsulado, no esporulado, inmóvil, aerobio, ya habíamos visto todo eso. Inhibible a la autoquina. Vean acá, todo este era un sembrado de estreptococo, de la colonia, todo este sector, y se puso un disco de autoquina, y vean al día siguiente de la incubación, el halo, ¿no? Porque es autoquina sensible, es una prueba de identificación. Y vean acá en este agar hay cortes donde podemos observar la alfa-hemólisis, ¿no? Hemólisis parcial. Beta-hemólisis, hemólisis completa, y alfa-hemólisis. Por eso cuando se siembra siempre se realiza cortes con el asa para observar mejor la hemólisis. Y acá en la imagen de un gram tenemos acá los leucocitos polimorfonucleares y tenemos diplococos gram positivos medio lanceoladitos, ¿no? Y ya habíamos hablado de esos factores de virulencia, como tiene la cápsula polisacárida, que tiene un papel importante en la fagocitosis, también las hemolicinas, ¿no? Que van a tener su relación con la hemólisis, ácidos glicólicos, neuroaminidasas, proteasas, que produce el Streptoneumoniae, neumonía, por eso es Streptococcus neumoniae, neumonía, ¿no? Entonces, muchas de las neumonías que los pacientes tienen o las personas están cursando en esta época de invierno es por Streptococcus neumoniae. Neumonía acá en el pulmón, ¿ya? Neumonías que ya ha atravesado la vía respiratoria alta y ha ingresado hasta el pulmón y uno empieza a toser y a eliminar su tos con flema, tos, ¿no? Dolor en el pecho, etcétera, fiebre, debilidad y el agente causal puede ser un neumococo. También puede ser también causa por virus, puede ser también COVID, también el COVID producía neumonía, influenza, pero de los de origen bacteriano, el neumococo es el principal agente y el más frecuente causante de esta neumonía. Meningitis también puede producir entre las infecciones del sistema nervioso central, puede llegar a producir otitis, mastoiditis, llegar a torrente sanguíneo y producir sepsis. Entonces, ya habíamos hablado de la patogenia, ¿no? Que coloniza primero nasofaringe de una persona infectada a una persona susceptible a partir de la nariz, de la boca, ingresa, ¿no? Hasta colonizar toda la nasofaringe, luego va a ingresar por vía respiratoria hacia el pulmón, ¿no? Y acá ya prácticamente se va a multiplicar y prácticamente va a invadir y es por eso que las personas va a haber daño tisular, porque el neumococo tiene varios factores de virulencia que le hacen más patógeno. Entonces, es el mecanismo de la neumonía. Luego puede producir daño tisular en el pulmón, puede producir bronconeumonía, ya ingresar hasta los bronquiolos, ¿no? Y todo eso habíamos visto.
Puede producir pleuritis también, dañar la capa que recubre el pulmón, es la pleura, ¿no? Y dices, inflamación de la pleura puede llegar luego a trasvasar a vasos sanguíneos, sepsis, abscesos en el pulmón, fibrosis, ya complicaciones. Por eso es importante tratarse estas enfermedades respiratorias y no dejar que se pase, ¿no? Porque hay que primero hallar el agente causal para hacer un buen tratamiento, ¿verdad? Más que todo en personas inmunosuprimidas, ¿no? En niños es muy importante porque si los niños están resfriados con fiebre, hay que llevarles al médico. No podemos esperar. Hasta el día siguiente pueden hacer una neumonía en los niños, avanza bastante rápido. Hay que tener mucho cuidado. Ya, y las consideraciones finales. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Ya, entonces, ya, entonces vamos acá donde estamos presentación. Ya, bueno, entonces, con ese repaso, vamos a ir a ver el texto. Ya habíamos visto, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde nos vamos a enfocar hoy? Enfermedades del tracto respiratorio superior, ahí está Piógenes. Infecciones del tracto respiratorio inferior, ahí tendría que estar Streptoneumoniae, ¿ya? Y podemos ver enfermedades bacterianas de piel y tejidos blandos. Entonces, nos vamos. Ya hemos visto este capítulo. ¿Recuerdan? Ahí también está las fases de crecimiento de las bacterias. Acá está la genética. Ya, acá está la información por aparatos.
Y aquí vemos enfermedades bacterianas del aparato respiratorio superior, ¿no? Entonces, acá nos habla algo de la anatomía, ¿verdad? Vamos a hablar superior, acá nos vamos a enfocar en el estreptococo beta hemolítico del grupo A, específicamente Piógenes, en la clasificación de Lanza-Fiel. Acá nos dice, para hablar de la infección del aparato respiratorio superior, debemos conocer la anatomía y función, ¿verdad? Entonces, ya haciendo un repaso general, ¿no? Pero que ustedes ya han llevado, obviamente, en anatomía y fisiología. El aparato respiratorio superior está formado, obviamente, por la nariz, cavidad nasal, faringe, laringe y habla acá de la cavidad nasal. Es un espacio que se asemeja a un prisma triangular. Se habla de la faringe, que está situada en la parte posterior de la cavidad nasal y la boca. Se divide en 3 secciones: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, conocida también como laringofaringe. Luego hablamos de las enfermedades bacterianas del aparato respiratorio superior. Y acá nos dice, el aparato respiratorio superior es un sitio común de entrada para cientos y miles de microorganismos. Acá solamente estamos hablando de las bacterias patógenas. ¿Por qué? Por nuestra nariz ingresa prácticamente muchos microorganismos. El éxito de esto sobre el hospedero está mediado por la presencia de factores de virulencia bacterianos que le permiten evadir la respuesta inmunitaria, lo que favorece la sobrevivencia, la multiplicación, la producción de toxinas, enzimas o ambas, y en algunos casos la diseminación del agente infeccioso, lo cual se traduce en enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependerán del microorganismo, ¿no? De sus factores de virulencia que éste posee, del sitio donde colonizan. Ahora estamos hablando de infección de vías respiratorias. ¿Qué sitio van a colonizar? De la edad del individuo, edades extremas, prácticamente es un factor de riesgo, ¿no? Tanto bebés, niños, como adultos mayores. Depende de eso. De la respuesta inmunitaria de la paciente, del hospedero, así como de la presencia de una enfermedad de base o enfermedad preestablecida. A las personas con enfermedad de base es más fácil que por el sistema inmunológico, obviamente, estos patógenos puedan atacar, como pacientes o personas con diabetes, personas con cáncer, con SIDA, entre otras enfermedades de base. La mayoría de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio superior son de etiología viral. Vean, no lo digo yo, lo dicen todos los libros. Todos los libros donde vayan les va a decir que ahora estamos viendo enfermedades de vía respiratoria superior. Inferior, pulmón. Superior, arriba, ¿no? Faringe, nasofaringe, amígdala. La mayoría de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio superior son de etiología viral y por lo común se autolimitan. Por eso es que el tratamiento generalmente es sintomático para los síntomas, ¿verdad? Si tenemos flujo a través de la nariz, fiebre, malestar general, entonces generalmente los clínicos dan de tratamiento para nuestro malestar general. ¿Por qué? Porque como la etiología en su mayoría es viral, entonces se autolimitan. Eso quiere decir que prácticamente no es necesario el tratamiento antiviral y que va a pasar, ¿no? La enfermedad se va a autolimitar, como algunas diarreas que vamos a ver más adelante. Entonces, más que todo, un tratamiento sintomático. A diferencia de las bacterianas, ¿no? Entonces, las causadas por virus se autolimitan. Un resfrío causado por un virus se autolimita. En cambio, si es de origen bacteriano, dice, las que en algunos casos tienden a complicarse o generar secuelas graves que ponen en riesgo la vida del paciente. Generalmente las bacterianas necesitan tratamiento antibiótico, no se autolimitan, por lo tanto es importante el diagnóstico y es importante el tratamiento por parte del paciente. Si bien son con menos frecuencia, pero son de mayor importancia tratarlos porque se pueden complicar, ¿no? Incluso pueden llegar
a poner en riesgo la vida del paciente. Y ahí, este libro, y como todos los libros, miren acá, le pone Streptococcus pyogenes. Estamos hablando de infecciones respiratorias de vía alta. Pyogenes, pone. ¿Qué características nos habla? El género Streptococcus, vean cómo está escrito, mayúscula, acá género, comprende un grupo de bacterias gram positivas, muchas de ellas forman parte de la microbiota normal, muchas de ellas. O sea que tenemos muchos estreptococos a nivel de vía respiratoria alta, ¿no? En la nariz, en la nasofaringe, en la boca podemos tener cocos. Son parte de nuestra microbiota normal, ¿no? Muchas de ellas, muchos de estos géneros, no estamos hablando específicamente de piógenes. Hay muchos estreptococos. Estreptococcus mutans tenemos en la boca, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas son patógenas para el humano. ¿Cuáles son patógenas para el humano? Piógenes. Ahí está. Vean que acá ya no la repite, ¿no? Solamente abrevia S, piógenes, que es un microorganismo anaerobio facultativo con forma de coco, es gram positivo frente a la reacción gram y que tiende a agruparse en cadena. ¿Por qué? Porque es un estrepto. Estrepto es cadena. Y nos va a mostrar la figura 3.1. Este género, dice el género Streptococcus, se clasifica con base en, primero, el tipo de hemólisis. Puede tener alfa hemólisis, beta hemólisis, gamma hemólisis. Estamos hablando del género como tal, no de la especie. Género Streptococcus, ¿no? También puede clasificarse por su carbohidrato C en la clasificación serológica de Lancet-Thiel que presenta en la pared, que ha sido la base de su clasificación, ¿no? También puede clasificarse mediante pruebas bioquímicas y sensibilidad antimicrobiana, mediante pruebas serológicas y pruebas moleculares. Desde el punto de vista serológico, dice, Streptopiógenes se clasifica en grupos y tipos. Esta clasificación ha hecho Lancet, ¿no? El serogrupo que determina por la reacción de anticuerpos dirigidos contra el carbohidrato de la pared del estreptococo y el serotipo por anticuerpos dirigidos contra la proteína M. Streptopiógenes produce beta-hemólisis. Beta es hemólisis completa, o sea, va a destruir la lisis, destrucción completa de los eritrocitos, ¿no? Entonces, este Piógenes pertenece al grupo A de la clasificación de Lancet-Thiel. Vean que Lancet-Thiel es una científica que ha prácticamente caracterizado los estreptococos y está en todos los libros de bacteriología, microbiología, infectología, su clasificación. Hasta hoy en día se la utiliza. En realidad se la debe utilizar porque es prácticamente la única autora que ha clasificado. Dice, ¿qué más? Piógenes es bacitracina sensible. Catalasa, si es estrepto, es negativa. Los catalasa positivos eran aureus. La prueba de catalasa es marcador de género entre estafilococos y estreptococos y enterococos. Los que son catalasa positivos son estafilococos. Catalasa negativos son estreptococos o enterococos, ¿ya? Y oxidasa negativo. Y se le denomina estreptococo del grupo A de la clasificación de Lancet-Thiel. Ya hay una preámbulo de lo mismo que hemos visto. Y acá está el Streptopiógenes en cadenas, dice una imagen tomada del Center for Disease Control and Prevention de 1979, pero se observa en cadena. ¿Cuál es la relación entre los pederoparásitos? Patogenia y bases moleculares de su virulencia. Es un patógeno en realidad, ¿no? Causa enfermedad. Por eso es muy importante hablarlo. Faringoamigdalitis, faringitis es el causante, estreptococo. El estreptococo del grupo A es una bacteria que coloniza la garganta. ¿Han visto la imagen que les mostré? También la piel, porque también dijimos que produce infecciones a nivel de piel, pero ahora nos estamos enfocando en las infecciones respiratorias. Y es responsable de un amplio espectro de enfermedades que van desde una faringitis y desinflamación de las faringes. Infecciones de la piel, como hemos visto, ¿no? Impétigo, erisipela, celulitis, escarlatina, hasta poner en peligro la vida, como en el caso de la neumonía, en niños sobre todo. Puede producir fascitis necrotizante.
¿no? Síndrome de shock tóxico estreptocócico y de secuelas no supurativas, como puede producir secuelas en el paciente, fiebre reumática, artritis reactiva y glomerulonefritis, que estas enfermedades no tienen nada que ver con la infección, pero son secuelas que pueden producir pacientes que no son tratados, curados crónicos, fiebre reumática, artritis reactiva, glomerulonefritis, como consecuencia de que han tenido una infección por estreptococo, ¿no? Esas son las consecuencias o secuelas. Uno de los primeros pasos en la realización hospedero-parásito, dice, es la colonización del tejido blando, asegurando su permanencia y multiplicación. Para establecerse en faringe, Streptococcus pyogenes presenta varias estructuras de superficie que participan en la adherencia a receptores presentes en el epitelio faríngeo. ¿Cuáles son? La proteína M y F. Las proteínas M-like y ácido lipoteicoico LTA. La proteína F y el ácido lipoteicoico se unen a la fibronectina de la célula hospedera. El ácido hialurónico capsular se une al receptor CD44, una proteína de unión presente en las células epiteliales faríngeas en humanos, ¿no? Entonces, estos son sus factores, principales factores de virulencia que prácticamente atacan al humano. Una vez establecida la colonización, primero se coloniza, ¿verdad?, por piógenes en el epitelio faríngeo humano, el microorganismo va a asegurar su permanencia. El éxito de este evento lo consigue evadiendo la respuesta inmune a través de la proteína M, tiene la proteína, a través de la cápsula, a través de la proteína M-like y a través de la producción de una C5A peptidasa. Y ahí ha infectado. ¿Cuáles son sus factores de virulencia más importantes? Los mismos que tenemos en la lámina y los mismos que menciona acá este texto y en todos los textos. Lo recalca, sobre todo los más importantes, ¿no? Proteínas MF, ácido lipoteicoico. Y es así como prácticamente es la base de la patogenia y de su virulencia con el hospedero. Ahora, luego, ¿qué pasa? La evasión de la respuesta inmunitaria. La proteína M es el principal antígeno de superficie de streptopiógenes. Es altamente variable, caracterizándose hasta el momento más de 130 serotipos y gracias a las técnicas moleculares se conocen más de 200 variantes de esta proteína. ¿Se imaginan? Cada proteína M es específica de tipo. Su variabilidad se localiza en la región aminoterminal. Vamos a ver en la figura 3.2. La proteína M comparte homología estructural con proteínas humanas como miosina y la tropomiosina cardíaca, así como con queratinas, laminina y bicentina del tejido sinovial, cerebral y valvular. La proteína M se clasifica según sus epítopos en clase 1, clase 2. Las proteínas M clase 1 muestran epítopos expuestos, mientras que las clase 2 no exponen epítopos. Las cepas, y ahí tenemos seguramente, ¿no ven? La estructura, el esquema de la proteína M en streptopiógenes. Y acá nos dice, las cepas que muestran ambas clases de epítopos causan infecciones supurativas en la piel, las que tienen ambos, ¿no? Y están involucradas en el desarrollo de la glomerulonefritis y las bacterias que presentan la proteína M con epítopos clase 1 se han relacionado con la fiebre reumática. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que van a llegar a tener esas secuelas? Los que estén infectados y tengan estas estructuras que no son similares en todos, ¿verdad? Algunos sí poseen y otros no, entonces van a tener relación con el desarrollo de diferentes secuelas como glomerulonefritis y fiebre reumática. Entonces, la proteína M es el principal componente antifagocítico con que cuenta el microorganismo. Esta proteína tiene afinidad en su extremo aminoterminal por el fibrinógeno, la fibrina y sus productos de degradación. Estos últimos se utilizan para formar una cubierta densa en la superficie celular y así bloquear el depósito de moléculas oxonizantes provenientes del complemento.
La proteína M también interfiere con la activación del complemento al unirse al factor H, una beta-globulina, el cual es un componente regulador de la vía alterna del complemento que se une al C3b y degrada el componente C3. La cápsula de EGA, estreptococo del grupo A, es desde el punto de vista estructural muy semejante al ácido hialurónico del tejido conectivo de los mamíferos, como ya he mencionado, ¿no? Anteriormente. Dice, ¿qué más? Las proteínas M-like del estreptococo se unen a las alfa-2 macroglobulinas inhibidoras de proteas, por lo que el microorganismo se recubre de estas proteínas y lo protegen de las proteasas del hospedero, ¿no? Las proteínas M-like también se unen a la porción FC de las inmunoglobulinas IgA y IgG, lo que va a inactivar la ozonización y va a proteger a los estreptococos de la fagocitosis, ¿no? Y Diógenes produce una C5A peptidasa que va a degradar el componente 5A del complemento y va a inhibir la quimiotaxis de los fagocitos hacia el sitio de la infección. La cápsula de Diógenes está formada por un polímero de ácido hialurónico que lo va a proteger contra la fagocitosis y va a favorecer además su diseminación hacia otros tejidos. Entonces allí tenemos todos sus factores de virulencia de este Diógenes. ¿Por qué es tan patógeno? Luego viene ya el mecanismo de diseminación y daño. Una vez que ha colonizado, ¿no? Dice, una vez establecida la colonización y que se ha asegurado la permanencia con la evasión de la respuesta inmune, el estreptococo del grupo A produce enzima, va a empezar a producir enzimas, pero ya se va a diseminar, ¿no? Como hialuronidasa, estreptocinasas, desoxirribonucleasas o estreptolicinas, las cuales son tóxicas para diferentes células, incluyendo para los fagocitos. Estas enzimas van a contribuir a la diseminación del microorganismo a través de los tejidos. Es así como avanza y puede llegar a producir neumonía de una infección de vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, la diseminación de la infección se ve favorecida por la producción de hialuronidasa que va a hidrolizar al ácido hialurónico que está presente en el tejido conectivo. Y ahí nos habla de todo el trayecto que va prácticamente seguir el mecanismo de diseminación de Diógenes. Y acá en este cuadrito vemos factores de virulencia de Streptococcus pyogenes y su efecto biológico. Por ejemplo, acá tiene cápsula. Acá hace la cápsula en resumen de todo lo que hemos visto, efecto biológico, a la adherencia a la célula epitelial faríngea por medio del receptor CD44 antifagocítica. Gracias a la cápsula, Diógenes se va a adherir a nuestra célula epitelial faríngea. Por lo tanto, va a colonizar. Ácido lipoteicoico se va a unir a las células epiteliales. La proteína F va a participar en la adherencia a las células epiteliales al unirse a la fibronectina. La proteína M es altamente inmunogénica, estructuralmente semejante a las proteínas humanas como miosina y tropomiosina cardíaca, queratina, laminina, bisentina y de tejido valvulares, que es antifagocítica. Tenemos las proteínas M-like, se unen las alfa-2 macroglobulinas, inhibidores de proteasas, se van a unir a la porción FC de las IgA y IgG. La 5C proteasa va a degradar al complemento 5C, el complemento inhibe la quimiotaxis de polimorfonucleares y otras células fagocitas. Estreptolicina O va a producir daño a las membranas celulares de eritrocitos, a nuestros leucocitos y a nuestras plaquetas, y va a estimular la liberación de enzimas lisosomales. La estreptolicina S va a producir daño en las membranas celulares de los eritrocitos, leucocitos, en las plaquetas y va a estimular la liberación de enzimas. Las estreptocinasas A y B van a analizar los coágulos sanguíneos que son responsables de causar una rápida diseminación del microorganismo a través de los tejidos y luego de la sangre, ¿no? Por ello es que producen sepsis. Las DNAs AD van a despolimerizan el DNA libre en el pus, y las exotoxinas pirogénicas A, B, C y D, que son mitógenos para las células T, van a actuar como superantígenos, van a incrementar las reacciones de hipersensibilidad retardada,
van a estimular a los monocitos para que liberen citocinas y son estas las responsables del exantema cutáneo en la fiebre de la escarlatina y asociada a cuadros invasivos y tóxicos, ¿no? Entonces, todo esto es súper importante porque esto prácticamente es la estructura que tiene el Streptococcus pyogenes y sus factores de virulencia que causan daño y enfermedad en el hombre, en el ser humano, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la imagen, entonces cuando lo vayan estudiando el texto van a ir viendo mejor que acá está prácticamente toda la estructura que acá tiene, ¿no? Nombrado las proteínas M, proteínas F, tenemos las hemolicinas, las estreptolicinas, toda esta estructura que tiene la cápsula, acá toda esta es la cápsula, ¿no? Su pared celular, este coco tan increíble y puede producir faringitis sobre todo y las demás patologías como consecuencia, ¿no? Ahí tenemos. Luego, mecanismos moleculares de los virus y la respuesta a la infección. Dice, Streptococcus pyogenes va a ingresar al aparato respiratorio superior por vía aérea, de persona a persona, como les dijimos, ¿no? Al rebasar las barreras físicas naturales de la nasofaringe, ¿cuáles son nuestras barreras? Los vellos que tenemos, el moco, son barreras naturales. Por eso que en invierno, como les dije, debemos hidratarnos para producir moco. ¿Por qué? Porque es una barrera que tenemos frente a los microorganismos. En cambio, si no nos hidratamos, nuestra nariz se va a secar. Por lo tanto, los microorganismos va a ser más fácil que ingresen. ¿Por qué no tenemos nuestras barreras naturales reforzadas? ¿No? Entonces, la hidratación en invierno es importante. Ya, bueno, como Streptopiógenes ingresa al aparato respiratorio por vía aérea y rebasa nuestras barreras físicas de la nasofaringe, como atraviesa el moco por los movimientos ciliares del epitelio, etc. Y las barreras químicas, la lisocima, la lactoferrina, ya secretora. Luego se va a establecer en el epitelio faríngeo. Ingresa hasta faringe, ¿no? Donde va a desencadenar una serie de eventos moleculares y todo lo que hemos visto, partiendo con la activación de la respuesta innata local, lo cual va a progresar a una respuesta inflamatoria de fase aguda. Por eso es que luego se inflaman nuestras amígdalas, ¿verdad? Se inflaman las amígdalas y luego tenemos dolor al tragar los alimentos, dolor al tragar la saliva, pues ya invadió Streptococcus pyogenes, ¿no? Ya llegó prácticamente a nuestro epitelio faríngeo, donde ya está prácticamente actuando con todas sus enzimas virulentas, factores de virulencia. La respuesta inflamatoria aguda en general es benéfica, dice, pero contribuye de forma temporal al daño del tejido faríngeo y participa en los signos y síntomas de la enfermedad. Ahí ya nos da, cuando ya invadió. Es uno de los signos y síntomas: inflamación, dolor de la garganta, ¿no? Entonces ello ocurre, ¿por qué se inflama? Porque ocurre dilatación de capilares, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo y provoca un aumento de la temperatura y enrojecimiento de las mucosas a nivel faríngeo, estamos hablando, ¿no? Hay prácticamente enrojecimiento. Cuando tomamos la muestra de los pacientes que están causando una faringitis bacteriana, están inflamadas las amígdalas y están enrojecidas, la mucosa está enrojecida, ¿no? Entonces, es consecuencia de toda la patogenicidad. Aumento de la permeabilidad de los capilares, esto va a favorecer la salida del plasma. Las proteínas y leucocitos mediadores químicos se lleva a dar lugar a un edema y dolor. Vean, dolor al tragar la saliva. Simplemente tragamos la saliva. Los alimentos peor y nos duelen, ¿no? Todo eso es la patogenia. La salida de leucocitos de los capilares y su acumulación en el sitio de la infección va a conllevar a la destrucción del microorganismo, ¿no? Y a la formación de placas seropurulentas localizadas en las amígdalas palatinas. Y ahí tomamos la muestra, ¿no? De las placas, los pacientes que están, porque ya acá está prácticamente ocurriendo una destrucción del microorganismo y prácticamente se va a formar estas placas seropurulentas. Ahora dice, los componentes del estreptococcus, como el peptidoglucano, ¿no?
activan la vía alterna del complemento. Esto produce, por un lado, factores quimiotácticos, como el C3A, C5A, que van a traer neutrófilos y monocitos al sitio de la infección, y por otro, opsoninas, que unen a las bacterias y promueven la fagocitosis. Los neutrófilos son las primeras células que participan en la respuesta inflamatoria aguda, los neutrófilos, pregunta de examen, seguida por los monocitos, ¿no? Otros eventos subsiguientes son la activación de la vía alterna y la clásica del complemento y la activación de la respuesta inmunitaria específica. Luego, diversos estímulos van a inducir la fiebre, por eso es que el paciente va a tener fiebre intermitente en las noches, febrículas, alzas térmicas. Generalmente, cuando las infecciones respiratorias altas están ocasionadas por bacterias, el paciente llega a tener fiebre, está asociado por estos diversos estímulos que van a inducir a la fiebre. Y estos pueden tener un origen variado. En el caso de las bacterias se puede mencionar debidas al ácido lipoteicoico o el lipopolisacárido, que estos son pirógenos exógenos y actúan mediante un pirógeno endógeno, causantes de inducir la fiebre, ¿no? Estos componentes. Un pirógeno endógeno es la interleucina 1, producida por el sistema fagocítico mononuclear tras el estímulo del pirógeno exógeno. Cuando la interleucina 1 se pone en contacto con las neuronas del área preóptica del hipotálamo, interactúa con el centro termorregulador, produciendo elevación de la temperatura corporal. Como respuesta a este estímulo, el cerebro va a generar mecanismos de control de la temperatura, como aumento de la producción del calor muscular, que se manifiesta por escalofríos, vasoconstricción cutánea, para disminuir la pérdida de calor generada por el músculo. Ahí está toda la explicación de qué pasa a una persona que está causando por una faringitis. ¿A qué se debe la fiebre? ¿Por qué da escalofríos? ¿Por qué da dolor? ¿Por qué se inflaman las amígdalas? Simplemente es todos los mecanismos de virulencia que tiene esta bacteria. Aspectos clínicos y epidemiológicos. Dice, la edad más afectada es la escolar, lo que les dije, niños, los niños menores. Es más, causa mayor morbilidad en ellos, morbilidad, o sea, enfermedad, no mortalidad, morbilidad. Ya. La edad más afectada es la escolar. Y es poco habitual en niños menores de 3 años que el estreptococo del grupo A es la causa más frecuente de faringitis. Ya. La transmisión ocurre de persona a persona por medio de las gotitas de la saliva emitidas durante la tos, estornudos e incluso durante la conversación. Por eso en invierno hay que utilizar barbijos. Este tipo de transmisión es eficaz a distancias cortas, vean, 60 a 150 centímetros, diseminándose ampliamente en poblaciones cerradas, grupos familiares, escolares, orfelinatos, campamentos militares, guarderías, etc. Por eso es que a veces los niños en las guarderías en esta época, sobre todo han escuchado en las noticias, tantos niños hospitalizados en el hospital del niño, en diferentes hospitales con infecciones respiratorias, otros en terapia. Un niño puede contagiar a toda su guardería y luego va y en la casa contagia al papá, a la mamá, a los adultos mayores, ¿no? Porque es más fácil la transmisión entre ellos. Ya. ¿Dónde está? Entonces, dice, la mayor incidencia de esta infección se observa durante los meses de otoño e invierno. Los portadores asintomáticos, o sea, uno puede tener Streptococcus pyogenes y no tener síntomas, no estar enfermo, ser un portador sin síntomas, asintomático. Por eso acá habla de eso. Los portadores asintomáticos, que es menos del 1%, también pueden ser fuente de transmisión. Yo puedo tener strepto, cualquiera de nosotros, y podemos transmitir a la otra persona, a una persona susceptible, pero yo simplemente estoy portando, no tengo síntomas, pero soy una portadora. Al igual que ocurre con, les dije, ¿no? Con la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, los varones son portadores y pueden transmitir a la mujer, pero quien desarrolla la infección es la mujer, el varón no, en ciertos tipos de ITS.
¿no? Lo mismo puede ocurrir con Streptococcus pyogenes. Cualquiera de nosotros puede ser un portador y no tener síntomas. ¿Cómo nos daríamos cuenta de eso? Un cultivo, ¿no? Cultivo de fauces para ver si alguno tiene ahí Streptopiógenes y no tiene síntomas, un portador asintomático. También puede ser fuente de transmisión, ¿no? En particular si se encuentran colonizando las fosas nasales y orofaringe. Dice, en México en el año 2010 se informaron 123.733 casos nuevos de faringitis y amigdalitis estreptocócica. Este padecimiento representa una de las principales enfermedades informadas por la Dirección General de Epidemiología, con una tasa de incidencia anual de 114.092 sobre 100.000 habitantes. Las entidades federativas dentro de la República Mexicana que informaron mayor número de casos clínicos relacionados con el streptococo del grupo A fueron estos lugares. Esto habla datos de México porque este libro está redactado por autores mexicanos, ¿no? En Bolivia, ¿cómo será? Para cierto tiempo las autoridades en salud o epidemiología dan a conocer, ¿no? Los casos de neumonías, de infecciones respiratorias, sobre todo ahora por influenza. ¿Por qué? Sobre todo influenza es la que está circulando como agente causal de enfermedades respiratorias en nuestro departamento. Las demás también, solamente que no sé, si se nos notifica, no se da a conocer, porque estos datos salen de los laboratorios y no sé si sabemos si todos los laboratorios están realizando estas determinaciones, ¿verdad? O están identificando estos patógenos. Ya. Luego tenemos acá que nos habla del síndrome faringio. Dice que aunque puede suceder a cualquier edad, la faringitis estreptocócica es más frecuente en escolares de 5 a 15 años de edad. Los síntomas que incluyen dolor de garganta, fiebre, escalofríos, mal estado general, cefalea. Todo esto, el dolor de garganta ya saben debido a qué factor de virulencia. La fiebre, ¿a qué factor? Los escalofríos, ¿a qué factor? ¿No? Mal estado en general. Eso es lo que produce. A la exploración, la cavidad oral se observa eritema. Ya saben por qué es el eritema, enrojecimiento. Inflamación de la mucosa faríngea y de la úvula también. Puede haber exudado mucopurulento sobre la parte posterior a las paredes faríngeas. Ya saben por qué es el exudado purulento. Y los pilares amigdalinos, ¿no? En ese sector puede haber. Los ganglios linfáticos cervicales que drenan esa región frecuentemente se muestran inflamados, hipersensibles, sobre todo cuando se trata de faringitis exudativa. La faringitis por estreptococo del grupo A suele autolimitarse. La fiebre desaparece en el tercer o quinto día, los síntomas, así como los signos restantes, alrededor de una semana, ¿no? Entonces, del grupo A, pero de piógenes, más que todo hay que tener mucho cuidado, porque el grupo A se refiere a los demás, ¿no? Entonces, esto es lo que produce este coco gram positivo, estreptococo beta hemolítico del grupo A, estreptococo piógenes, que había sido tan interesante, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Agudas, pues puede llegar a producir otitis, puede llegar a ascender, producir sinusitis, porque está en la vía respiratoria, ¿no? Nariz, nasofaringe, subir a sinusitis, llegar a los oídos, adenitis cervical supurativa, entre otras. Ya, esas son complicaciones agudas. Complicaciones crónicas, que dijimos con el tiempo, sobre todo en pacientes que tienen episodios de faringitis, faringomigdalitis, así varias veces al año, durante muchos años. Fiebre reumática, glomerulonefritis. Diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Dice, para efectuar el diagnóstico de faringitis o faringomigdalitis, que es lo mismo, faringitis o faringomigdalitis por estreptococo del grupo A, se debe considerar primero el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Por eso, siempre cuando un paciente viene al laboratorio de microbiología, si el médico le solicita un hisopado de fauces o un hisopado faringio, entonces nosotros debemos preguntarle la clínica. ¿Cuál es la clínica del paciente con faringitis o faringomigdalitis? A ver quién me responde. Acabamos de ver. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Que
puede estar cursando por una faringitis o faringoamigdalitis de origen bacteriano. A ver, acabamos de pasar. ¿Quién responde esa pregunta? ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente con faringitis, con diagnóstico de faringitis o faringoamigdalitis? Diego. Creo que se durmieron o se fueron. ¿Dónde están? Uno es fiebre, doctora. Ya. ¿Qué más, Alejandra? ¿Dónde están los demás? Disculpe, doctora, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente con diagnóstico de faringitis o faringoamigdalitis? Que es lo mismo? Cuando viene un paciente... Doctora. Sí, ¿cuáles Las son? amígdalas inflamadas, rojas. Ya, ¿qué más? Fiebre. Muy bien. Fiebre. Lo que hemos dicho, fiebre, dolor al tragar los alimentos, inflamación, enrojecimiento, malestar general, placas, puede haber. Todo eso está ocasionado por sus factores de virulencia, ¿verdad? Entonces acá dice, siempre se debe considerar el cuadro clínico. Entonces, si yo estoy tomándole la muestra de un hisopado de fauces a un paciente para hacerle el cultivo, entonces debo preguntarle, ¿tiene fiebre? ¿Ha estado con fiebre? Sí. Un punto. ¿Tiene dolor al tragar los alimentos? ¿Al tragar la saliva? Sí. ¿Malestar general? Sí. Cuando abro la boca y veo sus amígdalas inflamadas, enrojecidas, con placas, uy, tengo que esperar que desarrolle un estreptopiógenes, ¿verdad? La clínica. Bien, ahora falta el diagnóstico microbiológico. Es un paciente candidato de faringitis, faringoamigdalitis de origen bacteriano, ¿verdad? A eso se refiere el cuadro clínico. Dice, entonces para el diagnóstico ya se debe considerar el cuadro clínico, que eso lo hacen los médicos, pero nosotros no podemos estar exentos de eso. También al momento de tomar la muestra, cuando viene un paciente, no es tomarle la muestra, abrirle la boca y ya, ¿no? Tenemos que saber qué estamos estudiando, qué vamos a investigar, qué estamos yendo a buscar, cuál es el diagnóstico de ese paciente, qué queremos con nuestro cultivo, ¿no? Queremos confirmar un diagnóstico. ¿De qué? ¿Qué diagnóstico? De faringitis. ¿Cuáles son los síntomas de la faringitis? Inflamación, fiebre, enrojecimiento, malestar general, puede haber, como dijimos, placas adentro, ¿no? Secreción. Entonces eso me tiene que llamar a mí la atención. Si yo estoy frente a un paciente con esos síntomas, tengo que esperar pues que en el cultivo me desarrolle este Streptococcus pyogenes. Si no tiene nada de esos síntomas, que es un paciente que con seguridad va a salir negativo al cultivo, ¿verdad? Ya, bueno, y el resultado del exudado faríngeo, o sea, acá se refiere al cultivo, ¿no? Al cultivo, al hisopado. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Este debe hacerse con faringitis de etiología viral. Dijimos que la mayoría son de origen viral y un pequeño porcentaje, menos del 20-25%, algunos libros lo dicen así, de etiología bacteriana. Estamos hablando de un agente bacteriano. Entonces, el diagnóstico diferencial se debe realizar con faringitis de origen viral, puede ser causada con virus también, los cuales por lo común suelen acompañarse, dice, de conjuntivitis, inflamación en la conjuntiva, coriza, secreción nasal y hialina. Generalmente cuando tenemos secreción nasal y hialina, conjuntivitis, tos incluso, disfonía, puede deberse a un agente de origen viral. En la faringitis de origen bacteriano, generalmente no hay secreción nasal y hialina.
en la de origen viral, sí, eso puede ser una diferencia entre un paciente con una faringitis de origen viral, origen bacteriano. Tratamiento que dan los médicos, bueno, en base a si sea el origen viral o bacteriano, pueden incluir pues penicilina en niños, ya pacientes alérgicos a la penicilina, eritromicina, ¿no? Ya con su dosis según peso kilo, y si identificamos estreptococo en el cultivo, en base al antibiograma, ¿no? Puede obviamente, dice la resistencia de estreptococo al antimicrobiano, hasta el momento actual no se han formado cepas que sean resistentes a la penicilina, siempre primera elección son penicilina como tratamiento. Prevención y control. ¿Cuáles son las medidas para prevenir ahora en este invierno, sobre todo, y para que ustedes vayan difundiendo en sus familiares, amigos, en su casa? Las medidas de hábito higiénica básicas para la diseminación a otras personas. La limpieza, ¿no? Lavado de manos en la casa. Dice, se ha propuesto la elaboración de una vacuna multivalente utilizando epitopos de la proteína M y otras estructuras del estreptococo que son el blanco de estudio en la producción de vacunas que son el carbohidrato C de la pared, ¿no? Esto sobre todo está en estudio, pero generalmente ahora la prevención y control, medidas de hábito higiénico. Si hay un familiar, una persona en nuestra casa, en nuestro entorno, que está con síntomas respiratorios, pues primero no tiene que tener fiebre, porque hemos visto que la fiebre generalmente es un signo de la faringitis de origen bacteriano. Entonces, ¿no? Fiebre y llevar al médico prácticamente para que inicie un tratamiento y también le hagan el estudio de laboratorio, lavado de manos, si hay una persona resfriada, uso de barbijo, distancia, porque sabemos que entre los niños sobre todo la diseminación es fácil. Y proteger a nuestros familiares que estén con patologías de base, adultos mayores, frente a una persona que esté con síntomas respiratorios, aislarlo, ¿no? Hay que evitar prácticamente, ¿ya? Igual en las clases, ustedes que van a la universidad, en diferentes clases, en esta temporada es ya necesario utilizar barbijo, porque no sabemos que alguno pueda estar incubando una infección respiratoria y no esté con síntomas, y igual puede transmitir la infección a través de las salivas, a través de la distancia entre personas. Entonces, sobre todo, evitar, utilizar mascarilla. Esto en cuanto a biógenes, ¿no? Entonces, interesante este microorganismo causante de esta patología tan importante. Ya ahí ven, en la imagen, incluso la úvula puede estar inflamada, nos dice así la literatura. Vean acá la placa, ¿a qué se debe la inflamación? ¿A qué se debe el enrojecimiento? A todos los factores de virulencia que presenta este patógeno en la producción de placas, ¿no? Acá, vamos también. Para la toma de muestra con el hisopo y sembremos en la caja Petri, se debe tomar ambas amígdalas, no solo una, de ambas amígdalas y de fondo, ¿no? Esta es la nasofaringe, fondo de pared, saco. Ya, sin evitar chocar la úvula, evitar chocar las paredes laterales, la lengua, el paladar, ¿verdad? Entonces ahí está. Inflamadas amígdalas, enrojecidas. Vean acá, vean esta imagen acá, ¿no? Vean estas placas y acá como aislamos en una placa de tinción de Gram y observamos los cocos en cadena estreptococo. ¿Ya?
Ahí tenemos diferentes imágenes donde ustedes seguramente ya han tomado muestras de hisopado de faringe. Vean acá, miren las amígdalas. De estas secreciones, de estas placas, hay que sacar estas, están llenas de streptococo metamolítico del grupo A, si es que fuera el agente causal, ¿no? Vean acá, ¿no? También hay enrojecimiento, puntos rojos. Vean, acá nos dice la diferencia entre bacteriano y viral. El bacteriano tiene placa. Generalmente los de origen viral tienen puntitos rojos como estos. Hay más inflamación en la bacteriana, ¿no? ¿Ya? Y luego nosotros sembramos en agar sangre de carnero y observamos la hemólisis, ¿verdad? Y ahí tenemos. Dijimos que Piógenes es sensible a la bacitracina. Y tiene hemólisis completa acá. Vean, este es el agar sangre o este, ¿no? Acá se ve mejor. Esta es una colonia de Streptococcus pyogenes, otra colonia. Y vean alrededor, este es un agar sangre. Alrededor que totalmente ha destruido la sangre, porque este es un agar sangre. Hemólisis, destrucción, lisis, destrucción de los hematíes alrededor. Y por eso se forma un halo blanco, porque es una hemólisis total. Tienen beta hemólisis total. En cambio, el Streptococcus pneumoniae tiene hemólisis alfa, hemólisis parcial, por lo tanto, no es el halo de color blanco transparente, porque no logra destruir todos los hematíes, sino parcialmente y tienen color verde. Entonces, según su hemólisis, se clasifican alfa hemolíticos, beta hemolíticos. ¿Eh? Ya, este también es una hemólisis total. ¿Ya? Está totalmente blanco, amarillo, ¿no? Y eso lo han debido ver en la práctica, ¿no? Acá vean esto. Total. Acá tenemos la bacitracina, sensible a la bacitracina, que es una prueba de identificación prácticamente. Y vamos con streptopneumoniae. Entonces, ya ahora es otro estreptococo de importancia clínica causante de infección de vías respiratorias bajas, como es el neumococo. Neumococo, su nombre coloquial. Streptococcus pneumoniae, nombre científico, género y especie. Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo, presenta forma lanceolada y no es redonda o ovalada, lanceolada, medio ovalada. No es redonda, perdón, es lanceolada. Y se caracteriza por su agrupación en pares, también en cadenas cortas. Presenta 3 cubiertas principales: la membrana plasmática, la pared celular típica de gram positivos y su cápsula, como se ve en la figura 33. La pared está constituida por peptidoglicano, polisacárido complejo, ácido teicoico rico en residuos de galactosamina, fosfato y colina, ácido lipoteicoico y proteínas. En la pared celular de Streptococcus pneumoniae existen 2 formas de ácido teicoico, uno expuesto sobre la pared celular, sustancia C, y es específico de especie, y el otro unido en forma de covalente a lípidos de la membrana plasmática. La cápsula es la cubierta de mayor espesor, está compuesta por polisacáridos ricos en residuos de fosforilcolina, y en cuya estructura se basa la clasificación serológica. Se ha determinado más de 90 serotipos. Dentro de los factores de virulencia de streptopneumoniae está la cápsula, las proteínas diversas IgA1, proteasa, neuroaminidasas, la NAN-A, NAN-B, peptidopermeasas, hialuronidasas y componente de superficie sensible a proteasas. La proteína de unión a la colina, la CIT-A, la CBPA y la PSPA, la adhesina de superficie neumocócica A, PSAA, y los componentes de la pared celular. Todos estos prácticamente son sus factores de virulencia.
Relación hospedero-parásito. Patógeno y base molecular. Primero ocurre la adherencia del neumococo, su nombre coloquial, al epitelio nasofaringeo, al igual que el biógenes. La transmisión es a partir de la transmisión entre persona infectada, persona susceptible a partir de la vía aérea, ¿no? Nariz, boca. Entonces, se va a adherir el neumococo a la nasofaringe, ingresando por la nariz o por la boca, se va a favorecer la producción de neuraminidasa, la cual va a romper el ácido ciálico que forma parte del tejido conectivo del hospedero. Entonces, ahí se está adheriendo, ¿no? Y va a permitir la exposición de receptores, favoreciendo la adherencia. Aunque la bacteria puede también interaccionar con proteínas del plasma y o localizadas en la matriz extracelular, varios antígenos de Streptococcus pneumoniae han sido caracterizados, entre ellos la sustancia C, un componente de la pared celular que contiene residuos de colina y es específico del grupo. Esta sustancia C se va a unir a la beta-globulina denominada proteína C reactiva presente en el suero de los pacientes y forma el complejo de sustancias de proteína C reactiva. Y este va a activar la cascada de complemento y va a llevar a la liberación de mediadores inflamatorios. ¿No? Una vez que Streptococcus ha colonizado el epitelio del hospedero, este asegura su permanencia y va a evadir la respuesta inmunitaria. Una estructura importante en este proceso es su cápsula. El streptoneumonía tiene una cápsula que es el principal factor de virulencia. Esta cápsula se puede observar hasta en la coloración de grano. Esta cápsula puede desaparecer frente a daños ambientales, frente al uso de antimicrobianos, pero generalmente sí se la observa. Entonces acá dice, esta cápsula, como es un importante factor de virulencia del neumococo, va a dificultar la fagocitosis y va a determinar la capacidad diferencial de los serotipos para sobrevivir en el torrente circulatorio y la posibilidad de causar enfermedad. Entonces hay serotipos de neumococos que favorecen el depósito de los componentes C3b del componente de la cápsula y previenen la degradación del IC3b y C3d, lo que hace fácilmente fagocitable. Ahora aquí vamos a ver, en esta imagen dice micrografía de Streptococcus pneumoniae aislado de fluido cerebral. Puede producir meningitis, dijimos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces dice acá, pero usando la técnica de una micrografía. Gráficamente, la técnica, usando la técnica EPA. Vamos a ver qué es EPA. Y acá es una micrografía de Streptococcus, no está en una coloración de grano. Acá nos da en este cuadro los factores de virulencia de Streptococcus pneumoniae y su efecto biológico. Por ejemplo, la cápsula, que es un importante factor de virulencia de este patógeno, su efecto biológico es el principal factor de virulencia, que es resistente a la fagocitosis y tiene baja o nula antigenicidad. Tiene autolisina, que procesa liberación de la neumolicina y los productos de la pared celular. Tiene neumolicina. La neumolicina citolítica a altas concentraciones. Produce poros en las membranas de las células. De citotóxica a bajas concentraciones. Inhibe el movimiento ciliar y rompe el epitelio. Inhibe la actividad bactericida de los polimorfonucleares. Entonces, aún más virulenta, ¿verdad? Neuraminidasa, que segmenta el ácido ciálico que se encuentra en la mucina, glucolípidos y glucoproteínas del hospedero. Y la IgA proteasa contrarresta el mecanismo de defensa de mucosa, rompe la IgA a nivel de la bisagra. Y ahí tenemos la descripción de sus factores. Luego, mecanismos moleculares del hospedero en respuesta a la infección. Una vez que el microorganismo ha colonizado la nasofaringe, este puede ganar acceso al pulmón. Hemos dicho que este agente produce neumonía, entonces va a invadir pulmón, senos nasales, porque también produce sinusitis, senos paranasales o la trompa de Eustaquio.
de ingresar a la trompa de Eustaquio, va a colonizar el epitelio y va a disparar una respuesta inflamatoria que va a causar dolor, fiebre y se puede acompañar de dolor de cabeza, cefalea. La multiplicación del neumococo y la presencia de lisozima en el epitelio va a producir o provocar la lisis de microorganismos y la liberación de productos tóxicos. Esta lisis va a disparar el proceso inflamatorio a través de la atracción y la activación de fagocitosis por la activación del complemento y la formación de anafilotoxinas. Entonces va a ocurrir la respuesta inflamatoria aguda, que también desencadena por diferentes estructuras bacterianas, como el polisacárido capsular que tiene y de pared, principalmente los residuos fosforilcolina, la neumolicina, la proteína PSPA y proteínas neumocócicas. El polisacárido de la pared activa la vía alterna del complemento y favorece la producción de las anafilotoxinas C3A, C5A, que aumentan la permeabilidad vascular, inducen la degranulación de mastocitos, así como el reclutamiento y activación de polimorfonucleares en el sitio de infección. Por otro lado, la neumolicina estimula la producción de interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, TNF. Ambos van a participar en la sintomatología de la enfermedad. Aspectos clínicos. Dice, aunque la infección es más común en adultos, esta sí, la neumonía es más común en adultos por Streptococcus pneumoniae. La enfermedad afecta por lo común a recién nacidos también y a niños. Y aquí son datos de México, ¿no? Que en nuestro medio igual la neumonía afecta a niños y adultos. ¿Qué más produce este Streptococcus pneumoniae? El síndrome de otitis media bacteriana aguda. Streptococcus pneumoniae puede permanecer como parte de la microbiota bacteriana normal en la nasofaringe de humanos. Es parte de nuestra microbiota. Si ahora a una persona sana le realizamos un cultivo, podemos aislar una streptoneumonía, pero está sana la persona, ¿no? Entonces, esta bacteria puede volverse patógena, ¿no? Pero generalmente podemos tener como parte de nuestra microbiota normal, mientras estemos sanos no hay problema, porque puede ser parte de la microbiota bacteriana normal de la nasofaringe humana. Alteraciones en las células epiteliales, cuando existe alteraciones en las células epiteliales del aparato respiratorio, que pueden ser generadas por infecciones por virus, por ejemplo, que primero tengo influenza, va a haber una alteración en células epiteliales del aparato respiratorio. Luego me puede dar una neumonía, me puede llegar a infectar streptoneumonía, que es parte de mi microbiota normal, porque ya ha habido un daño en mis células epiteliales por una infección viral anterior que tuve. A eso se refiere, ¿ya? Entonces dice, alteraciones en las células epiteliales del aparato respiratorio que fueron generadas por infecciones virales, o puede haber un daño mecánico químico, ¿no? Que haya generado daño en mis células epiteliales, como por ejemplo, personas que se operan de la nariz. Puede haber un daño mecánico posterior o durante la operación, ¿no? En la rinoplastía. O un daño químico por el uso de algunos componentes. Va a dañar las células epiteliales, ¿no? No solamente las infecciones por virus. Entonces eso puede conllevar a que el Streptococcus pneumoniae, que es parte de mi microbiota normal, pueda llegar prácticamente a producir infección, ¿ya? Como una consecuencia de estos antecedentes. Entonces, dice, estos favorecen que el neumococo produzca daño. ¡Ay, no!
Mis disculpas, estudiantes, mi batería, no me di cuenta. Ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos acá, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ya, entonces los daños, las infecciones virales que haya pasado una persona, si ha tenido daño mecánico o un daño químico, van a favorecer a que el neumococo produzca más daño. La infección bacteriana aguda que afecta al oído medio se puede observar con mayor frecuencia en niños, en los cuales los síntomas más comunes son fiebre elevada, dolor, irritabilidad, llanto, falta de interés por la comida y dolor en el oído afectado, cuando genera otitis, ¿no? El dolor intenso, dice, y suele describirse como lacinante y pulsátil. Después del comienzo del dolor, algunos pacientes refieren la desaparición súbita del mismo, seguido al cabo de varios minutos por salida de material purulento por el oído, ¿no? Por el conducto auditivo. Ahí requerimos un cultivo de ¿no? De oído. Doctora, no está compartiendo pantalla. Ay, ahora es que mi batería está tan baja y la verdad no me di cuenta. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces ahí, no, en la otitis. ¿Dónde estamos? Esto de la otitis hay que tener mucho cuidado en los niños. No solo es streptococoneumonía, es uno de los agentes. También pseudomonas aeruginosa, vamos a ver cuando avancemos pseudomonas, ¿no? Sobre todo en la otitis del nadador. Esto es una consecuencia de una neumonía por streptococoneumonía que puede decir una otitis, pero hay otras causas también, ¿no? Entonces dice, hay que ver, hay material purulento que se va a secretar a través del oído, del conducto auditivo, ahí le tomamos un hisopado, ¿no es cierto? Esta eventualidad sugiere una perforación de la membrana timpánica, hay que tener mucho cuidado. Los niños mayores y los adultos pueden manifestar grados variables, incluso llegar a perder la audición. Mucho cuidado con la otitis causada por esto, ¿no? De existir la perforación es posible observar ya cuando se observa sangre, que puede ser que ya existe una perforación a nivel del tímpano, de la membrana timpánica. Material purulento, dice, o ambos en el conducto auditivo externo. Complicaciones, la otitis media supurativa crónica, puede producir ya neumonía, mastoiditis aguda, sinusitis y ya llegando al sistema nervioso central, meningitis. Ven aquí un simple concepto de IA. La otitis bacteriana, o más precisamente otitis media bacteriana, es una infección del oído medio causada por bacterias. Es común en niños, se puede ocurrir después de un resfriado, una gripe, una faringitis, una infección respiratoria, cuando los conductos de Eustaquio se inflaman y las bacterias llegan hasta ahí y se van a acumular en el oído medio, ¿no? Entonces va a tener dolor intenso, prácticamente fiebre, puede llegar a tener náuseas, vómitos en niños pequeños, hay que tener mucho cuidado. Pueden llegar a perder la audición, ya es una otitis y va a empezar a generar, a secretar material purulento, ¿no? Esto es consecuencia de los resfriados, por ejemplo, ¿no? De las neumonías. Es por eso estamos tocando este tema. ¿Qué más? Cuando ya se observa sangre, ya prácticamente se puede decir que hay una lesión en la membrana del tímpano, ¿no? Y hay que tener cuidado en adultos mayores, sobre todo que llegar a perder la audición es ya cosa seria, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Tomando un hisopado de oído, ¿no?
de la secreción purulenta y realizando el cultivo correspondiente. Identificación del microorganismo, que sería el agente causal, y si corresponde el antibiográfico, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿no? Dice, el diagnóstico de otitis media aguda por streptoneumonía se basa en el aislamiento e identificación del microorganismo. Ese es prácticamente el nombre científico, ¿no? Género y especie. Si fuera por Streptococcus pneumoniae, a través del cultivo, lo que les decía, tomar la muestra con hisopado, realizar la tinción de Gram y la sensibilidad a los antibióticos y obviamente las pruebas bioquímicas para su identificación, si corresponde serológicas y moleculares, ¿no? Streptococcus pneumoniae es sensible a la autoquina, que es una prueba de identificación en laboratorio. Se realiza cuando se activan las autolisinas como consecuencia de su exposición a la bilis por la prueba de solubilidad de bilis y es positiva a la prueba de Kelvin, anticuerpos dirigidos contra la causa. Streptococcus pneumoniae es el patógeno con mayor frecuencia, que con mayor frecuencia se asocia a la otitis media aguda. Sin embargo, el diagnóstico diferencial debe hacerse con otros microorganismos en orden de frecuencia. Puede tratarse también que un paciente con esas características de otitis pueda estar infectado por Haemophilus influenzae, por que es Bacillus gram negativo, Moraxella catarrhalis, Diplococcus gram negativo, Streptopiógenes, también dijimos que puede producir otitis, Coco gram positivo, Staphylococcus aureus también, acá falta Pseudomonas aeruginosa también, ¿ya? Pero generalmente la mayor frecuencia de las otitis es la infección de vías respiratorias por agente causal Streptococcus pneumoniae. Mucho cuidado. Tratamiento. De primera elección, amoxicilina, administrada por vía oral, ya dependiendo el kilopeso, etc. Si existen cepas resistentes de streptoneumonía a la amoxicilina, pueden incrementar la dosis o tomar otras alternativas, o en pacientes que sean alérgicos, generalmente los clínicos utilizan acitromicina o claritromicina. Prevención y control. La prevención de las infecciones por streptoneumonía se hace mediante la aplicación de la vacuna contra el microorganismo. Nosotros, acá en Bolivia, existe la vacuna gratis desde que prácticamente está en el sistema de vacunación, ¿no? Del Estado. Entonces, a los niños que nacen ya se les vacuna para que no adquieran infecciones por streptoneumonía, ¿verdad? Entonces, es importante seguir el esquema de vacunación en los recién nacidos. ¿Qué más? La aplicación de la vacuna. Estas vacunas están hechas con el antígeno capsular del neumococo y en la actualidad existen dos. Una de ellas es la Neumovax, vacuna neumocócica polivalente, PBV3, que contiene 23 tipos de polisacárido capsular obtenido del Streptococcus pneumoniae con cerca del 90% de los serotipos asociados con la infección. En Estados Unidos, dice, y se recomienda en niños mayores de 2 años debido a la incapacidad del polisacárido para estimular las células T ayudadoras. La Neumovax ha sido reemplazada por la primera vacuna conjugada contra neumococo, que es la Prenevac, vacuna conjugada de neumococo validada en Estados Unidos en el año 2000 por Vaccines, que la vacuna incluye polisacárido capsular de 7 serotipos. Serotipo 4, 6B, 9B y 14, 18, 19 y 23F. Y está conjugada a una variante no tóxica de la toxina difterica conocida como CRM-197. Esta vacuna conjugada inmunogénica es recién nacidos debido a que induce la respuesta inmunitaria celular y humoral, sin embargo la duración de la protección aún se desconoce. Esta vacuna está aplicada en Australia, Europa, Estados Unidos y la mayoría de los países de Centroamérica y Sudamérica. Esta última. Dice, y en México, bueno, acá habla de México, se recomienda la administración en niños menores de 0 a 6 años entre 3 dosis cada 2 meses, ¿no? Y en adultos mayores se recomienda aplicar la vacuna Neumovax 3 dosis por 1 año. Nosotros en el sistema de vacunación en Bolivia, como les dije, tenemos, vamos a ver. Sistema de vacunación.
Vamos a tener el esquema de vacunación. El Ministerio de Salud. Ahí tenemos Ministerio de Salud de Bolivia. Y ya bueno, este es del 18, vamos a verlo, pero acá, simplemente, ¿no? Que es la BCG, que es la vacuna para formas graves de tuberculosis, la pentavalente, para difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis. Todas estas son tuberculosis, bacterias, micobacterias. Difteria, bacteria, tétanos, bacteria, coqueluche, hepatitis, virus, neumonías, meningitis, polio, vamos a ver, antipolio, poliomielitis, igual, neumocócica, para neumonías y meningitis. Es intramuscular y se le aplica primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses. 3 dosis, ¿no? Este es nuestro esquema de vacunación y esto nos protege para toda la vida. Obviamente ya las personas quienes desarrollan neumonía por neumococo, las personas más susceptibles, obviamente las que no se vacunan, los niños a los que no les han vacunado. Y los adultos mayores, porque ya prácticamente su sistema inmunológico, las personas con patología de base. Mientras uno esté vacunado y protegido, no va a desarrollar las probabilidades para que desarrolle estas enfermedades virales o bacterianas, obviamente es poco probable, ¿no? Entonces la vacunación es importante. Ahí tenemos en el esquema de vacunación que a todos nos vacunan en los 2, 4 y 6 meses de edad. Intramuscular, antineumocócica, etc. Luego hay también otras, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de virus, para el rotavirus, a los niños igual, la influenza estacional, por ejemplo, ¿no? Pediátrica, de niños a 6 a 12 meses, de 12 a 23 meses también, sarampión, rubiola, parotiditis también, fiebre amarilla, esta que ya prácticamente el ministerio ha incentivado a que se vacunen, ¿no? Las niñas de 10 años, como el virus del papiloma humano, VPH, que cuando avancemos virus lo vamos a ver, causante de cáncer cérvico-uterino, que produce la mayor, prácticamente el cáncer más frecuente en las mujeres, ¿no? Intramuscular y a las niñas de 10 años, primera dosis, segunda dosis. Difteria, tétanos neonatal en adultos, mujeres de adultos y la influenza estacional, que es lo que deberíamos vacunarnos y que muchos de ustedes se han debido vacunar, ¿no? La estacional, sobre todo las personas con mayor riesgo, las embarazadas, personal de salud que está en contacto y trabajando con pacientes o personas infectadas, mayores de 60 años, enfermos crónicos, ¿no? Y los niños que quieran. Entonces, todas estas vacunas causan enfermedades infecciosas, ya sean causadas por bacterias o por virus. Todas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a llevar, tuberculosis vamos a llevar en micobacterias. Difteria, tétanos, coqueluche, vamos a llevar en bacterias, en otras. Ahora estamos en cocos gram positivos. Estamos viendo estáfilos, estreptos, enteros. Acá hepatitis vamos a ver en virología, ¿no? Acá poliomielitis también, neumonías, esto es lo que estamos viendo y hay vacunas. Luego vamos a ver también rotavirus en virus, influenza también en virus, sarampión, rubiola, parotiditis también, fiebre amarilla igual, HPV también en virus, la mayoría son virales, pocas bacterianas, ¿no? Tétanos es bacteriano, por ejemplo, influenza virus, ¿no? Entonces, eso a manera de conocimiento para ustedes. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta, muchachos. ¿Qué les ha parecido estos dos patógenos que hemos estudiado? Chicos. Ya hemos terminado la clase. ¿Siguen ahí o ya se han dormido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todos?
Estamos de sueño, doctor. ¿Están de sueño? Sí. ¿Qué dicen? ¿Por qué están de sueño? ¿Estaba muy aburrido o están de frío o están cansaditos? El frío, doctor, el frío. El frío, ¿no? Sí, todos congelándonos. Ya, muchachos, pero ya, bueno, ya. Esto va justo relacionado con la época de invierno, entonces estudien esos dos representantes de los estáfilos y de los estreptos. Son muy interesantes y bueno, hay que saber toda su patogenia y cómo actúan y se van a dar cuenta que ahora las enfermedades respiratorias que vamos a cursar son causadas en su mayoría por virus, como dijimos, el virus de la influenza, tal vez COVID también está circulando, ¿no? Pero más que todo está circulando influenza H1N1, que todavía no estamos llevando virus, ¿no? Es la última parte de la materia como tal, pero en segundo lugar por las bacterias, entonces por Streptobiógenes, Streptococcus pneumoniae, que van a estar prácticamente infectando durante este invierno a las personas. Entonces, ustedes tienen que estudiar y cuando una persona tenga fiebre, tos, dolor de garganta, siempre no recomendar que asistan al médico porque mientras haya fiebre es un poco de mayor cuidado, puede ser ocasionado por una bacteria. Cuando es por virus, como dice, se autolimita. Generalmente nos pasa el resfrío, nos pasa la enfermedad gripal que tengamos tomando algunos remedios para la sintomatología. Pero si ya tenemos fiebre y tenemos tos por muchos días, ya hay que acudir a un médico porque puede ser de origen bacteriano y necesita tratamiento antimicrobiano. ¿Ya? Bueno, eso creo en resumen, vayan estudiando y bueno, ya para la siguiente clase, para la subsiguiente, van a preparar sus temas. La siguiente clase me van a decir a qué autor han elegido cada uno de ustedes para el trabajo, a qué científico, que sería el lunes 9 de junio, todos me van a decir qué autor han elegido para exponer, porque van a exponer todo lo que han investigado del científico. Y el 16 va a ser la presentación, ¿ya? De todo el curso. Entonces vayan preparando sus temas y sus autores. Ya, muchachos, bueno, cualquier cosa, nos vemos por ahí, nos comunicamos. Cuídense mucho y protéjanse y tomen vitaminas para evitar que algún agente patógeno les ataque. Y también recomienden a sus familiares, ¿ya? Que tengan buenas noches todos.